Bueno, es una alegría, un placer y un honor tener esta oportunidad de tener un diálogo con la doctora Miriam Southwell, que viene desde la Universidad de La Plata, específicamente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para estar hoy acá con nosotros. Y bueno, vamos a dar algunas líneas de su gigantesco currículum, pero bueno, en esta ocasión vamos a decirlo lo más brevemente posible en relación a lo que va a tener que ver este diálogo, para que ustedes tomen conciencia, los que no la conocen, que deben ser muy pocos, a quién tienen delante. Tiene el PhD de la Universidad de Essex, Inglaterra, es investigadora del CONICET de Argentina y por supuesto también es muy conocida acá en Uruguay por ser la directora del doctorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. En el día de hoy, Miriam, gracias por venir. Gracias a vos. En el día de hoy, este diálogo, su intención es aportar a la reflexión de aquellos que están a cargo de instituciones educativas en el Uruguay o que aspiran a estar a cargo y por lo tanto quieren poner su pienso en ese rol que algunos lo están desempeñando, pero que quizás otros que escuchen este intercambio y este diálogo lo vayan a desempeñar o prontamente o a la distancia. Por lo tanto, es un diálogo que tiene que ver con los desafíos y las tensiones que hoy genera la gestión de instituciones educativas en América Latina, en estas latitudes, que yo sé que te has dedicado a eso, y que alguna que otra vez has estado acá en el IPES, sí, para hablar, pero en términos de conferencia, y nos parecía que esta manera coloquial podía ser de interés y mucho más dinámica y enriquecedora también de alguna manera para aquellos que están escuchando, que van a tener la oportunidad de escucharte. Bueno, yo me anoté algunos puntos disparadores para que empecemos a intercambiar, pero fundamentalmente para que tú nos des tu punto de vista y tus reflexiones. Y posicionándonos en el momento del año que estamos, que es el año 2019, que en el Uruguay y en Argentina también es un año electoral, que la educación es un acto político, no es ajeno como acto político y tampoco es ajeno a la política. Tú una vez hiciste referencia a lo político de la política, esa es una expresión tuya, y bueno, quisiera que reflexionaras en torno a la gestión de una institución educativa en el marco de lo político de la política. Sí, la distinción entre la política y lo político suele referir a que por la política entendemos aquello que tiene que ver con la previsión, con la planificación, con la institucionalización, con mecanismos previsibles, organizados y demás, pero que sin embargo hay siempre otra dimensión que es menos manejable que en esos términos, que es aquello a lo que remitimos como lo político, aquello que irrumpe, aquello que es inesperado, que es divergente, que plantea cierta apertura entre lo que está previsto. Y la verdad que en términos educacionales esa doble dimensión tiene que estar presente porque todo el tiempo nos la pasamos planificando, previendo, organizando. Sin embargo, esa otra dimensión de lo que irrumpe, de lo inesperado, de aquello que se torna evidente en un determinado momento, habla de una politicidad que hay que también poder tomarla, porque a veces en esa previsión de la planificación, de la preparación, de la organización, hay algo como de domesticar aquello propio de la dinámica de lo humano, de las demandas, de los desacuerdos, y hay que también darle lugar a esa dimensión de lo político como algo que irrumpe, que interrumpe aquello que estaba previsto. Esto a veces en las instituciones educativas es un poco disruptivo, es un poco descorazonador, porque pareciera que la escuela todo tiene que controlarse, todo tiene que saberse de antemano, y cuando algo de esto irrumpe pareciera que las cosas no están funcionando bien. Y a mí no me parece que esa tenga que ser la conclusión, sino más bien que poder alojar eso que es disruptivo, eso que es una demanda de estudiantes que no estaba prevista, un desacuerdo por parte de los y las docentes, una mirada distinta y que no tiene por qué
y hacer caer completamente un orden, sino que puede dialogar, puede incorporarse, y en ese sentido lo político es una dimensión que irrumpe más, pero que también forma parte de cómo nos relacionamos los individuos. Ahora, hay otra dimensión de lo político que me parece que también tenemos que tenerlo en cuenta, y es que hay siempre en nuestro trabajo cotidiano algo que tiene que ver con los dilemas y con las decisiones que tomamos. Y allí hay un peso enorme de lo político. Quiero decir, al frente de una institución, dirigiendo un departamento, estando en el salón de clase, siendo un tutor, todo el tiempo nos topamos con dilemas. ¿Qué hago frente a esto? ¿Qué decisión tomo? Si tomo tal decisión, tales y cuales alumnos perderán tal condición, no podrán hacer tal cosa. Si tomo esta otra decisión, puedo cubrir a esos alumnos, no quedarían afuera de eso que tienen que hacer, pero sin embargo eso establece tal vez una injusticia o una diferencia con otros. Todo el tiempo estamos tramitando con dilemas y las decisiones que tomamos no son inocuas. Y es un terreno tensionado, no es sencillo de resolver, si no vendrían ya más o menos resueltas, y la cosa sería bastante sencilla. Sin embargo, cuando tomamos esas decisiones, que no están previamente planificadas, que no están decididas, que no vienen dadas con el rol, que somos nosotros, profesionales, formados, que conocemos el campo y que tomamos decisiones, que configuramos ahí un orden político. Cuando yo digo, tenemos esta serie de problemas, no podemos resolver todos ellos, pero voy a priorizar armar un aula paralela para que los estudiantes que vienen con rezago escolar puedan tener un trabajo de mayor acompañamiento sobre esa trayectoria, y eso tal vez va a hacer que las horas institucionales que tendría para destinar a otra cosa, bueno, ya no las tengo para eso, claro, pero decido ponerlas aquí. Ahí yo también construyo una posición frente a un dilema, una posición que es política, y también les construyo un lugar político a esos estudiantes que también estoy albergando esa dificultad. Estoy encontrando un modo de darle lugar a eso que les pasa. Porque uno podría decir, bueno, sobre esto no tengo por qué ocuparme, o no puedo, porque los recursos que tengo están destinados a otra cosa. En esa posición también hay una politicidad. En este sentido, me parece que en las decisiones cotidianas, en cómo nos enfrentamos a los dilemas, hay un trabajo pedagógico y nos constituimos como sujeto político pedagógicos allí. En ese sentido hay una politicidad que es ineradicable, que está siempre, que la ejercemos aun cuando decimos, bueno, no, yo sobre esto no puedo hacer nada, lo político está en eso. Tú sabes que escuchándote me vino a la mente cantidad de cursos que uno ha hecho de gestión que son sobre la base de planificación estratégica. Y resulta ser que cuando uno va a esos cursos se encuentra que, bueno, te enseñan cómo definir un objetivo, qué es una meta, la diferencia entre un objetivo y una meta, cómo cumplirlo, todos los pasos. Y entonces parecen que son casilleros a llenar, que cuando uno llega a territorio y llega a la institución propiamente dicha, tiene aquel formulario en su mente para llenar, y muchas veces no solo en la mente, sino que también lo tiene como tal, porque tiene que rendir al superior, a la autoridad, y se encuentra en un conflicto casi existencial con el propio rol y con la realidad que se impone. Entonces, hoy en día, yo tomo, pensando, ¿no?, a partir de lo que tú me decís, dos interrogantes a partir de esto, y la primera tiene que ver con que tanto hablamos de la convivencia y muchas veces dejamos de lado el conflicto, que tú recién hiciste referencia, y por el otro lado, permanentemente estamos hablando de que la política educativa tiene que tener como eje primordial casi un principio realmente vinculado a los derechos humanos, que es la inclusión. Bien, que muchas veces se habla de inclusión educativa, pero en realidad la inclusión no hay que adjetivarla, es la inclusión, y que en ese modelo de planificación estratégica tan cuadriculado no entra ni el conflicto
conflicto ni entra la inclusión. ¿Cómo lo ves esto, tú, Sí, Miriam? por un lado, efectivamente, esta cuestión de la previsión de metas y de logros. Que no está mal. Que no está mal. Por supuesto que nuestro trabajo tiene que ver con ciertos propósitos, ciertos objetivos, cómo organizamos lo que tenemos para llegar a ello. Y está muy bien, eso es un plan de trabajo necesario. Ahora, también con la sensibilidad, ¿no?, de poder escuchar que tal vez algo de la realidad en la que estamos se desordena respecto de eso, que no encuadra. Entonces, frente a eso uno podría decir, bueno, me empecino en que la realidad tiene que encuadrar en estos casilleros, o más bien decir, bueno, esta es mi previsión inicial, pero esto otro está pasando también, de qué manera lo incluyo, lo hago formar parte y que eso me mueva también los casilleros, porque lo otro puede caer en saco roto, digamos, puede ser en definitiva un forzar algo que termine no dialogando con la realidad concreta. Pero por otro lado, algo que decís es que el conflicto siempre tuvo mala prensa en el terreno educativo. Pareciera que si hay conflictos quiere decir que las cosas andan muy mal, pero en realidad el modo en el que nos relacionamos los individuos, los y las sujetos que participamos de las instituciones, es a través de situaciones de conflicto. Para eso están las instituciones, justamente, para mediar, para establecer mecanismos de funcionamiento entre ellos. Si nuestro funcionamiento fuera armónico, claro, tal vez muchas de las instituciones que tenemos no harían falta. Entonces, yo creo que ahora ya las instituciones han aprendido mucho a trabajar con el conflicto, pero hasta hace no mucho tiempo atrás, bueno, el conflicto desequilibraba de una manera demasiado desordenadora. Pareciera que entonces la función misma de la escuela o los sentidos del trabajo cotidiano se ponían en cuestión. Pues no. El conflicto forma parte de las relaciones y hay que poder preverlo sin que eso sea una catástrofe. Y que en realidad el modo en el que las generaciones se relacionan entre las generaciones, intergeneracionalmente también, porque el conflicto a veces se da entre los pares, tiene que ser parte del modo en el que cotidianamente resolvemos. Porque además, entender que hay conflictos, que hay modo de resolverlos que no lo conviertan en una frontera insalvable, que hay modo de procesarlos, que nos ejercemos en un trabajo cotidiano que incluye el conflicto, es una instancia formativa enorme, que podremos aprender que el otro es un otro, que es normal que el otro se resista, cosa que a los profesores nos cuesta entender y asumir, pero es parte de la dinámica, pero también que la reciprocidad, el reconocimiento del otro, que mi palabra y la del otro tienen valor, que se genera un conflicto porque quería que mi opinión estuviera por encima y que fuera necesariamente tomada por todos. Aprender a gestionar esa relación con los otros es de las cosas más formativas que la escuela tiene. ¿Por qué no nos educamos con un maestro individualmente como si fueran institutrices de hace muchísimo tiempo atrás? Porque el trabajo sobre lo común, sobre lo colectivo, sobre el estar con otros, es de los aspectos más formativos que la escuela tiene, con sus tensiones, con sus problemas, con sus demandas, pero necesariamente hay que poder incluirlo dentro de la formación. Hay un pedagogo bien interesante que tú conoces, que se llama Philippe Mérieux, y que retoma el trabajo de un educador polaco que era Janusz Korczak, que trabajaba con una población en condiciones muy difíciles porque trabajaba en pleno nazismo, en orfelinatos, donde buena parte de los niños que allí habían estaban allí solos en el mundo porque sus padres habían sido deportados en el contexto de la ocupación nazi, ¿sí? O sea, ya de por sí es un contexto muy, muy difícil. ¿Qué uno podía pedirle a esos niños y niñas en ese contexto? Bueno, y Korczak cuenta que la pelea de los alumnos entre sí era una cosa muy marcada en la institución y que él actuó con las cosas que conocemos, separarlo, decirles que eso no se hace, hacerle un señalamiento moral, que eso está mal, generar ciertas reprimendas, te quedás sin postre, el repertorio conocido, y nada de eso funcionaba. Y entonces, en esa búsqueda, en ese intento, en esas invenciones que los maestros, los profesores, los directores llevamos adelante cotidianamente, él estableció en una ocasión lo que llamó la caja de las peleas, donde
les decía a los y las alumnas que podían efectivamente agarrarse a puños, decía él, agarrarse a trompadas, diríamos nosotros, con la condición de que lo previnieran al otro previamente por escrito, que te voy a agarrar a la salida, y que eso lo ponían en la urna, y luego la urna se abría y había un intercambio de ¿por qué vos a mí me querés pegar? Y que incluso aquellos que eran más pequeños y que no tenían la escritura bien adquirida, a través de otro pedían que lo escribieran. Y que dice que efectivamente ese fue una herramienta que hizo poder hacer que los conflictos bajaran significativamente. Y allí, ese educador, cuando inventa ese recurso, buscándolo, no estaba en ninguna planificación estratégica por prevista, eso ahí está. Pero cuando pensó esa opción, creó de la misma manera una idea de escuela y de democracia, una idea de gobierno y autogobierno, una idea de reconocimiento del otro, una idea de cómo metabolizar, cómo canalizar situaciones conflictivas a través de esa herramienta central, fundamental, que nos hace humanos, que nos distingue de tantos otros, que es el lenguaje. El lenguaje es el gran intermediador. Por eso tramitar las cosas a través del lenguaje es un terreno muy significativo. Freud decía, lo que está prohibido por la cultura es matar a alguien, pero no tener el deseo de matar a alguien. Quien no tuvo nunca el deseo de matar a alguien tiene un electroencefalograma chato. Pero lo que pasa es que entre el deseo y el acto pasa todo eso en el medio, que es la mediación de la cultura, el lenguaje, la moral, la ética, que se aprendió por tramitar cotidianamente con el conflicto, por tramitar que el otro tiene cara concreta, ese con el que hoy tengo ganas de pegarle, es el compañero que me prestó su lápiz, es la profesora que me cedió sus materiales, es el otro que tiene un rostro de otro, que es con quien tramito y organizo mi cotidianeidad. Con lo que el otro me pone como límite y como posibilidad. Mirá qué interesante, al inicio del diálogo tú marcabas la importancia del empoderamiento de los estudiantes, que no es un empoderamiento de un momento para el otro, ni es mágico, sino que es un proceso. Sí. Y entonces ahora nos das un ejemplo claro de unos niños que seguramente ni tenían interés en empoderarse, ni participar, canalizaban por ese lado todo su sufrimiento y su frustración interna por no estar con sus padres. Entonces, me parece que el papel del estudiante es muy importante en esto. Yo te quisiera hacer un comentario, no lo tenía previsto, pero escuchándote, algo que me ha pasado a mí acá en el IPES, y el IPES tiene como característica que no tiene alumnos. O sea, tiene estudiantes, pero los estudiantes son momentáneos y son adultos que van y vienen. Y muchas veces lo que me ha ocurrido es que mis colegas de gestión me dicen es más fácil gestionarlo porque no tenés estudiantes. Y yo lo que les digo es, pierdo la riqueza de lo que ustedes tienen. Claro. O sea, tiene que ver también con la mirada, al punto que terminé escribiendo un artículo sobre eso, lo que es gestionar una institución donde no hay el otro para encontrarse, porque también uno se tiene que dar cuenta que ahí está lo fértil, fértil. El tema es que el encuentro con el otro hoy en día, Miriam, y muchas veces con esos jóvenes, no es solamente el cara a cara, sino que también ellos tienen vínculos virtuales. Mirá hacia dónde me voy. Y aparece todo el papel de las TIC y de la virtualidad en los vínculos que atraviesan también la institución educativa. ¿Cómo ves hoy esta inserción de este componente? Porque la caja que tú me decís es de un mundo presencial. Claro, está la caja, está la caja de cartón, está. Ahora, en el mundo está bárbaro para ese momento y ese contexto, y no significa que hoy no se pueda aplicar, pero viste que hoy es el mundo virtual. ¿Cómo ves hoy en las instituciones el manejo, por lo menos algunas nociones? Pues mira que estamos muy conmovidos, los de nuestra edad, ¿no? Sí,
A ver, una cosa puntual inicialmente, efectivamente la materialidad de esa caja de 1940 hoy pueden ser fanzines que los estudiantes hacen, o pueden ser, en una oportunidad hacíamos investigación en una escuela secundaria y queríamos recoger la experiencia de la formación política de la escuela, no solo la formación en educación ciudadana, en formación moral y cívica, lo estoy rastreando distintos nombres que ha tenido la asignatura, construcción de ciudadanía, etcétera, sino que también en cómo circulaba la voz, cómo los estudiantes se reunían, cómo expresaban sus demandas, y se nos ocurrió ir a investigar tratando de entrevistar a quienes eran parte del centro de estudiantes, quienes eran sus autoridades o delegados y demás, y nos encontrábamos con que en algunas instituciones el centro de estudiantes no existía o tenía una vida, nada, poco representativa, digamos. Y entonces, la verdad que ahí hay que a veces tener, evitar la tentación de suponer que ahora los jóvenes no se interesan, no participan, no están motivados como nosotros, porque siempre hay un recuerdo muy indulgente de nosotros mismos, de que parece que fuimos una maravilla hace 2, 3 décadas hacia atrás, y ahora parece que los jóvenes no nos empardan. Yo me cuido mucho de esas miradas, primero porque me parece que efectivamente hay una mirada muy indulgente y un poco romántica de nosotros mismos, y además esa mirada descalificatoria a las nuevas generaciones no ayuda en nada, y creo que no encierra verdades, que hay otros modos de expresión, que hay otros modos de expresar las demandas. De hecho, nos pasaba en esas escuelas donde no habíamos encontrado centros de estudiantes, dijimos, no, pero a ver, tiene que haber otro modo en que los estudiantes nombren lo que les pasa, que se quejen porque no tienen, o porque hay, o porque no hay, lo que fuere. Y volvimos, dijimos, bueno, hay que aguzar la mirada, la política tiene que estar en otro lado, lo político tiene que expresarse de alguna otra manera. Y entonces nos encontramos, pintaba en una pared en una ocasión algo que decía, no a la prueba final, que era una prueba que en ese momento estaba discutiendo poner, no a la prueba integradora, ese era el nombre, ni a la vainilla de los jueves, porque parece que la refacción, el refrigerio que les daban era incomible, entonces armaban una conexión entre las dos cosas a las que se oponían. Y así fuimos encontrando otros modos en los que efectivamente se expresaba. Y allí las redes tienen, y en realidad el mundo digital todo, no solo las redes, tienen un lugar donde efectivamente en las escuelas hay una queja reiterada respecto a situaciones de violencia, que es algo que estamos atravesando y del que no hay que adjudicarle solo, me parece, a los más jóvenes, porque esta idea de que el mundo, o que las cosas existen solo en tanto y en cuanto se las visualiza, se las muestra, si algo no está escenificado, si algo no ha sido filmado, si algo no se muestra, quiere decir que no existió. Es algo que ha permeado también en la cultura de los adultos, que tenemos Facebook, que nos sacamos fotos, que vamos a un restaurante y comemos algo rico y le sacamos fotos, y que si vamos a un congreso y si no sacamos una foto de que estuvimos con tal o cual colega, parece que tal cosa no existió. No es una cosa solo de los jóvenes, sino que también ha impregnado fuertemente en nuestro modo cotidiano de vincularnos con el mundo. Ahora, también las nuevas tecnologías tienen que poder dar óptimas condiciones, o me parece que dan óptimas condiciones, para generar otro vínculo generacional, en el sentido de que efectivamente podamos reconocerlos como productores, no solo como meros reproductores de lo que les enseñamos, de lo que les damos a leer, de lo que abrimos, sino que reconocerles que son productores de nuevos lenguajes, de otras formas de expresión, de modos de producir que no se nos hubieran ocurrido, pero efectivamente darles lugar a que son productores de ello, y eso construye otro vínculo, porque hay un reconocimiento de saberes, de experiencias y demás, que ahora con la pluralización de medios digitales, la pluralización de usos tecnológicos, estamos en óptimas condiciones para hacerlo. En ese sentido, a veces hay que, con el espectro tecnológico, ni suponer que todo está dado,
todo está abierto y hay que resignarse a que los jóvenes saben mucho más de ese campo y por lo tanto dejémoslo que ellos lo transiten y que cada tanto nos enseñen instrumentalmente cómo operar con alguna cosa. No, creo que no es eso. Y ahora digo por qué. Y tampoco decir, comportarnos como luditas, como salir a destruir las tecnologías porque traen consigo todo, cosa que además ya no sería posible. Sí. Digo no dejarlo solo frente a las tecnologías porque me parece que los adultos que tenemos alguna experiencia más, tenemos mucho para decir también sobre eso y no simplemente dejarlos frente a ese terreno porque lo manejan mejor que nosotros. Primero, la noción de nativos digitales y demás, para mi gusto, le falta toda la intermediación de cuál es el sector social al que esos alumnos pertenecen. La cuestión de los nativos digitales no deja de estar atravesada por diferencias de clase, por la segmentación, por la estigmatización. No es lo mismo tener el acceso en un solo lugar a algún tipo de conexión a tenerlo cotidianamente. No es lo mismo poder producir cosas propias que solo poder reciclar cosas de otros. Pero además lo que me parece más importante es que los adultos tenemos ahí una palabra, los adultos en forma profesor, director, maestro, maestra, cosas para decir respecto de que los motores de búsqueda no son un terreno desinteresado, que los motores de búsqueda, Google o el que fuere, tienen parámetros de funcionamiento que priorizan ciertas búsquedas, que conducen a circuitos que mucho tienen que ver con el consumo, con la mercantilización. Entonces, poner una palabra a los adultos sobre eso, brindar nuestra experiencia, además, creo que sigue teniendo valor. No es dejarlos solos frente a lo tecnológico. Y además me parece que hay saberes que efectivamente tienen jerarquías distintas y que saber otras herramientas básicas para luego poder leer en cualquier entorno, sean entornos virtuales o en el entorno papel clásico, necesita de algunos aprendizajes antes. Entonces poder hacer esas jerarquizaciones siendo necesaria la mirada del adulto, la intervención del adulto, poniéndose como bitácora, no omnipresente, no hay que hacer necesariamente esta secuenciación, no, es no retirarnos, brindar nuestra experiencia de aprendizaje, lo que conocemos de ese mundo y también alojar la diferencia, también que ellos renueven, que ellos sean efectivamente productores, pensando en lo que yo decía hace un rato. Ahora yo te escuchaba. Y claro, el tema es que muchas veces se presenta como una falsa oposición, diría Ferreira, entre consumo de todo lo digital, lo virtual y el pienso. Entonces, como que el que utiliza, el que consume este tipo de herramientas digitales, quizás no uso el vocabulario adecuado porque yo no sé mucho de esto de las TICs y lo asumo totalmente, o sea, soy una consumidora básica, no va a pensar. Es como casi un autómata, entonces se presenta esa falsa oposición de la manera que tú lo estás planteando y es que el sujeto puede consumir, pero al mismo tiempo ser un consumidor consciente y productor de conocimiento a partir de lo que le brinde esa herramienta, habilita lo que dice Philippe Mérieux, que la institución educativa es un espacio para pensar. Claro. Y un espacio para pensar abierto a todas las herramientas, bienvenidas sean, que se nos dispongan, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que inscribir a las tecnologías en una genealogía, en una historia de las tecnologías. Exacto. Que buena parte de estas discusiones se fueron dando desde siglos anteriores con la aparición de distintas formas de mecanizar procesos. Ya desde la transformación que la imprenta supone en los procesos formativos. En aquel momento debe haber sido... absolutamente transformador. Claro. El dispositivo escolar era que el libro que existía en clase y que tenía el maestro era leído por el maestro y era repetido y recitado por el auditorio, o sea, los alumnos. Esa era la materialidad de ese momento y ese, por lo tanto, era el dispositivo de trabajo. En la medida que el libro fue paulatinamente dejando de ser un objeto único, pasó a ser móvil, porque ya no eran esos libracos enormes, pasó a ser móvil, pasó a poder reproducirse y demás, empezó a posibilitar un trabajo más introspectivo, una búsqueda más propia, individual, y no la cuestión del recitado como el catecismo, digamos. De hecho,
todos los primeros textos de lectura eran el catecismo. Era yo digo una frase y ustedes completan lo que sigue. Digo una frase y repiten lo que acabo de decir. Esa tecnología posibilitó un trabajo mucho más creativo, de introspección, de búsqueda individual y demás. Lo mismo uno puede ir pensando con la incorporación del cine en la educación a comienzos del siglo XX, las otras tecnologías que aparecieron ya más cerca de mediados del siglo XX, la fotografía, el uso de la radio en el espacio escolar, para no hablar de muchos otros aparatos tipo episcopios, me acuerdo que usaba yo en la escuela primaria hace una punta de años, retroproyectores de distinto tipo, dispositivos de proyección distintos, que además fueron albergando paulatinamente la posibilidad de que uno pudiera hacer lo que se proyectaba. Yo recuerdo el episcopio tenía eso, nosotros hacíamos nuestras propias láminas y el aparato lo levantaba y lo proyectaba. En realidad, lejos de inhibir, eso fue haciendo cada vez más masiva la escolarización, lo cual es algo que siempre hay que valorar. Sí. Es un momento de masividad que uno tendría que marcar como punto de origen aún antes, que es cuando la escritura deja de ser el terreno de unos pocos escribientes, escribanos, que eran los que escribían para los demás, porque eran los pocos que tenían ese saber, a cuando eso se generaliza y la escritura se convierte en una condición de ciudadanía. Todas las herramientas, las tecnologías nos han permitido esa expansión, nos han permitido efectivamente que seamos más los que podamos participar de esa cultura letrada. En ese sentido hay que celebrarlo y no tratar de cerrarles la puerta, lo cual no quiere decir también tomarlos como la panacea absoluta, y yo creo que vale la pena la pregunta abierta sobre qué hacemos siempre con las tecnologías. Valía la pena con el cine en la escuela a comienzos del siglo XX, valía la pena con los foros y las máquinas de enseñar en los años 60 y vale la pena ahora. Porque es cierto que hay una pregunta, cuando los chicos manejan mucho las tecnologías y sacan 78.000 fotos por segundo, y ¿qué hacen con eso? O un profesor entiende el uso de las tecnologías porque pone un PowerPoint, a diferencia de cómo hacía una explicación sobre otra base antes. Bueno, hay que preguntarse si ahí se está produciendo un conocimiento nuevo, o si en el caso de subir los estudiantes miles de fotos, no hay una banalización y no se está produciendo ahí algo del orden del conocimiento. Es una pregunta valiosa que hay que tener abierta siempre, me parece. Pero de cualquier manera, no es ni cerrémosle las puertas ni dejémoslo solo porque ellos lo saben mejor que nosotros. Bien, Miriam. Bueno, yo te digo sinceramente, me quedo contenta con este diálogo. Te voy a decir por qué. Porque noto un optimismo pedagógico realista. ¿Viste las clasificaciones tipo Ferreira, que me encantan? Porque de alguna manera no es la negación de lo que hay, es tomar lo que tenemos en la nueva institución educativa. Somos hijos de esa tradición. Y a partir de eso irnos construyendo y abriendo a todas las opciones y las herramientas que tenemos para la gestión y no quedarse exclusivamente en un formulario que hay que llenar y para dar cuenta siempre al otro. En realidad es a todo el colectivo y a toda la institución y entre todos irlo construyendo de a poco. Muchas gracias, Miriam. A ti.